Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y Aprendiendo con Jesús, una hermosa catequesis de todos los días en que vamos aprendiendo cosas lindas. Ahora estamos viendo sobre estos grandes santos de nuestra iglesia. Hoy con un tema muy importante, queridos niños. ¿Cuál es el tema del día de hoy, queridos niños? El tema del día de hoy es Santo Tomás de Aquino. Seguimos entonces aprendiendo algo más sobre Santo Tomás de Aquino. ¿Pero por qué, queridos niños? Porque Santo Tomás de Aquino es un gran santo de la iglesia y sobre todo porque él dice que era muy intelectual, es decir, dar razones de la propia fe, queridos niños. ¿Qué quiere decir dar razón de la propia fe? ¿Qué quiere decir, querido niño, dar razón de la propia fe? Quiere decir que nosotros procuramos explicar, entender, saber cómo Dios se nos manifiesta, cómo Dios se nos da a conocer, queridos niños. Eso quiere decir dar razón de la propia fe. Y entonces nosotros nos esforzamos y nosotros queremos hacer bien las cosas y le queremos conocer y aferrarnos a Dios y fortalecernos desde Dios. Eso es dar razón de la propia fe, queridos niños. Y bueno, hoy con este tema tan importante sobre la vida de Santo Tomás de Aquino. Pero antes, como siempre, es Dios, es su palabra la que nos mueve a nosotros. Desde la Biblia nosotros le escuchamos a Dios, desde la Biblia nosotros sabemos lo que Dios nos va pidiendo y así entonces, queridos niños, nosotros podemos dar razones verdaderamente de nuestra propia fe, porque vamos aprendiendo, vamos conociendo y así podemos después traerlo a nuestra propia vida, queridos niños. Vamos a escuchar entonces, como siempre, la palabra de Dios. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del libro de Eclesiastés. La sabiduría hace al sabio más poderoso que los 10 jefes de su ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre. Engrandecemos el nombre del Señor. Agradecemos el nombre del Señor. Nos fortalecemos en el nombre del Señor, queridos niños. Lo que hemos escuchado, que nos da ánimo, nos da vida, porque nosotros al escuchar la palabra de Dios, que nuestros compañeritos nos leen y nos ayudan también a entender, queridos niños, son para nosotros modelos, son para nosotros entonces posibilidades hermosas para que podamos compartir, entender, saber lo que Dios nos va diciendo, queridos niños. Bueno, ahora entonces nosotros vamos a estar muy atentos, queridos niños, a todo lo que Jesucito hoy nos va a enseñar en esta catequesis. Vamos a estar entonces ahí con nuestra Biblia. No se olviden, nunca olvidarse de su propia Biblia. Si ustedes todavía no tienen que decirle a papito, mamita, quiero una Biblia, quiero que me compres, quiero tenerlo, quiero leerlo, quiero conocer, quiero aprender con la catequesis de todos los días lo que Jesucito me va diciendo. Por una parte, queridos niños, pero después hay otra cosa muy importante, que es también que nosotros tenemos que ir aprendiendo, pero escribiendo. Hay que escribir las cosas lindas que vamos aprendiendo, lo que hoy Jesús nos va enseñando. Y sobre todo, queridos niños, luego de escribirlo, aprenderlo y llevarlo a la propia vida. Nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Está nevando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta Navidad, con la conmemoración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, han demostrado que esta no es una ciudad sin protección. También que son personas que no pueden ser manipuladas de acuerdo a las leyes y reglas de la producción y el consumo. Esta es una ciudad de gente orgullosa, valiente y libre. No es una ciudad de huérfanos, sino la ciudad de los hijos de un rey. Y eso es lo que han declarado con su presencia aquí esta noche, que son los hijos de Dios. ¿No es hermoso? Dilo de nuevo cuando tengas uno tuyo que te mantenga despierta. Tal vez eso esté más cerca de lo que crees. Hemos decidido casarnos en mayo. Ven, Gabriel también está feliz. Padre Carol, gracias. De los dos. ¡Padre Carol! ¡Padre Carol! ¡Padre Carol! Cálmate, Pablo. 47 se entregó a la policía. Él les dijo que fue él quien pintó el eslogan en la pared de la catedral. Padre Carol. ¿A dónde te llevan? ¿Qué pasa? Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y como siempre, queridos niños, nosotros tenemos un tema muy importante. Y hoy, entonces, en esta catequesis, el tema es el siguiente, queridos niños. El tema del día de hoy es San Agustín.
San Agustín, conocer a San Agustín, conocer a este gran santo de la Iglesia que también nos enseña tantas cosas, nos trae cosas hermosas, nos trae entonces la propia vida de la Iglesia y pone aquí a nuestras manos, queridos niños, para que nosotros también aprendamos y para que nosotros también sepamos las cosas hermosas que Jesús nos enseña en el día a día. Muy bien, queridos niños, entonces vamos un poquitito más adelante. Vamos a ir pensando un poquitito, queridos niños, en todo lo que vamos reflexionando y lo que Jesús nos va regalando. Atención, niños, ahora entonces vamos a procurar escuchar quién fue San Agustín. ¿Qué nos enseña San Agustín? ¿Cómo es que nosotros nos enriquecemos con este gran santo de la Iglesia? Escuchamos quién fue San Agustín. San Agustín es doctor de la Iglesia y el más grande de los padres de la Iglesia. Escribió muchos libros de gran valor para la Iglesia y el mundo. Es un gran doctor de la Iglesia. ¿Pero qué significa doctor? No es un médico, queridos niños. Atención, cuando hablamos que San Agustín es un doctor de la Iglesia, con esto la Iglesia, atención lo que les voy diciendo, queridos niños, cuando hablamos de doctor de la Iglesia, quiere decir que San Agustín fue capaz de pensar en sus escritos sobre Dios, de pensar cómo Dios se manifiesta y se nos da a conocer. Y él entonces, San Agustín, nos va enriqueciendo, queridos niños, con los valores fundamentales y esenciales para nuestra vida cristiana, para que nosotros podamos vivir, para que nosotros podamos entonces mostrar en el día a día la grandeza de Dios en la vida de la Iglesia, la grandeza de Dios en nuestra propia existencia. Eso significa, queridos niños, entonces, que San Agustín fue un gran doctor de la Iglesia. Con su pensamiento nos va indicando un camino. Va entonces él ofreciendo algo nuevo para que nosotros podamos responder a lo que Dios quiere de nosotros. Y entonces, San Agustín, por eso en este sentido, escribe muchos libros. San Agustín tiene la posibilidad entonces de desarrollar, queridos niños, y escribir hermosos libros, muchos libros, y así nos ofrece lo más lindo y lo más hermoso. ¿Para quién? Y justamente para la Iglesia, para cada uno de nosotros. Vamos a seguir escuchando quién fue San Agustín y lo que él nos fue ofreciendo a nosotros y para la Iglesia. Nació el 13 de noviembre del año 354 en el norte de África. Su madre fue Santa Mónica. Su padre era un hombre pagano de carácter violento. Esa es la fecha del nacimiento de San Agustín, el 13 de noviembre, queridos niños, 13 de noviembre del 354. Estamos entonces, apenas comienza el cristianismo y él es del norte del África. Imagínense, queridos chicos, qué interesante. San Agustín, que comienza a pensar, a escuchar, su madre que se llama Mónica. Él también al comienzo era pagano, no conocía mucho a Dios, no le seguía a Jesús, no era un cristiano, ¿verdad? Su madre sí, queridos chicos. Y es su madre, su mamá, quien le va a acompañar, va a rezar mucho, va a derramar muchas lágrimas, dice Santa Mónica, por su hijo San Agustín. Y se dan cuenta que su padre mismo, su papá, era un poco violento en su carácter. No es que le gustaba mucho de estas cosas, queridos chicos. Pero sin embargo, San Agustín va a comenzar a crecer en su vida y después por eso llega a ser un gran santo. Se dan cuenta que a pesar de que nosotros podemos tener problemas y dificultades en nuestra vida, sin embargo podemos ponernos objetivos para llegar a ser santos, para ofrecer algo nuevo al caminar de nuestra vida, de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, de nuestro mundo, queridos chicos. Esto es lo importante y esto es lo que tenemos que agradecer a Dios. Vamos a seguir escuchando algo más sobre San Agustín.
Santa Mónica había enseñado a su hijo a orar y lo había instruido en la fe. San Agustín cayó gravemente enfermo y pidió que le dieran el bautismo, pero luego se curó y no se llegó a bautizar. A los estudios se entregó apasionadamente, pero poco a poco se dejó arrastrar por una vida desordenada. Qué lindo, queridos niños, saber su mamá, que se llamaba, después fue también Santa Mónica, porque justamente fue una mamá capaz de educarle a su hijo y de llevarle hacia la santidad. Eso es lo más lindo, eso es lo más hermoso. Santa Mónica, que le enseña a su mamá, a su hijo, Santa Mónica, la mamá, que le enseña a San Agustín, que es su hijo, a hacer un camino de santidad. Nosotros dijimos que al comienzo San Agustín era un poco de una vida desordenada, que él al comienzo no es que estaba ya en la iglesia, ya en la religión, preocupándose de Dios. No, queridos chicos, tenía una vida bastante desordenada. Pero San Agustín siempre tiene el deseo de conocer a Dios. Y yo sé, queridos niños, que muchas veces encontramos por ahí personitas también en nuestra vida que son un poco desordenados en su vida espiritual. Pero todos tenemos la oportunidad, como San Agustín, todos, si le buscamos verdaderamente de corazón a Dios, algún día lo vamos a encontrar. Pero tenemos que ser perseverantes y tenemos que esforzarnos, queridos niños. Yo personalmente, queridos niños, le conozco a muchas personitas que al comienzo son un poco así, queridos niños, desobedientes, no hacen bien las cosas, no se van a la misa, no se confiesan, parece que no quieren saber nada de Dios. Y eso es porque el corazón lo tienen muy inquieto, como va a decir justamente San Agustín. Inquieto estará mi corazón hasta que llegue a ti, Señor. Y bueno, quiere decir que muchas veces lo que nos falta, queridos niños, es encontrarle a Dios. San Agustín al comienzo tenía un poco una vida desordenada, pero su mamita, Santa Mónica, fue rezando por él y le fue acompañando y le fue orientando hasta que después se convierte en este gran santo de la iglesia con su pensamiento y con sus escritos. Y así llega a la santidad. Todos, queridos chicos, estamos llamados a la santidad. Podemos ser pecadores o un poco desordenados en la vida, pero después cuando Dios nos va tocando y nos va enderezando y le hacemos caso, le escuchamos a Dios, claro que después podemos llegar a la santidad. Vamos a seguir, queridos chicos, aprendiendo algo más sobre San Agustín y volvemos nosotros enseguida con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Quinto misterio gozoso. El niño Jesús perdido y hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa y nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús nos enseña a aprender cosas lindas, cosas maravillosas que Jesús nos va enseñando. Eso es lo importante, lo que Jesús nos va enseñando, queridos niños. Y bueno, ahora entonces, queridos niños, mucha atención, porque la primera preguntita en el tema del día de hoy, ¿cuál es el tema? Primero me van a decir qué es lo que nosotros estamos aprendiendo en esta catequesis. El tema del día de hoy es San Agustín. Sobre la vida de San Agustín, estamos profundizando más, estamos conociendo más. Y justamente la primera preguntita, queridos niños, que ahora les vamos a hacer es justamente, ¿qué es lo que estudió San Agustín? San Agustín estudió retórica y filosofía. Compartió la corriente del maniqueísmo, que sostiene que el espíritu es el principio de todo bien y la materia el principio de todo mal. Muy bien, respondieron muy bien. Estudió la retórica y la filosofía. Dos cositas muy lindas que le ayudaron a San Agustín, primero, a comunicarse, porque dijimos ya que la palabra retórica, queridos niños, quiere decir comunicarse, aprender a comunicarnos, aprender a hablar, aprender a poner las ideas bien claras, que la otra persona que me está escuchando, que el otro que está oyendo lo que le estoy diciendo en mi discurso me pueda entender. Es decir, yo me puedo comunicar, es una retórica, poner bien las ideas, queridos niños. Y eso estudió San Agustín, porque él quería comunicar y quería decir verdaderamente lo que él pensaba. Y luego la filosofía. ¿Para qué la filosofía? Amigo del saber, es decir, buscar la razón de todas las cosas que vamos haciendo, queridos niños. Nosotros
No podemos simplemente en la religión decir, ay, Dios va a hacer todo, ay, Dios desde afuera. No. Nosotros, queridos niños, cuando estamos hablando de la filosofía, estamos hablando del saber, del amigo, del saber, del amigo, de la sabiduría, estamos hablando de nuestra razón. Es decir, pensar, queridos niños. Tenemos que pensar y tenemos que buscarle a Dios. Tenemos que dar razón de todo lo que vamos haciendo, queridos niños. Y bueno, ahora entonces vamos a esta segunda preguntita, queridos niños. Queridos niños, ¿quién le recibió a San Agustín en Milán? En Milán obtuvo la cátedra de retórica y fue muy bien recibido por San Ambrosio, el obispo de la ciudad. Muy bien, este es un gran santo también de la iglesia, queridos chicos. Fíjense, dos santos que después se encuentran. San Ambrosio, que ya era obispo ahí en Milán. San Ambrosio, que tenía discursos maravillosos. San Ambrosio, entonces, que tenía homilías espectaculares, queridos niños. San Ambrosio, que iba a lo esencial y a lo fundamental. Y esto es lo que le fue convenciendo a San Agustín. San Ambrosio, que era el obispo de Milán, le convenció poco a poco entonces a San Agustín para que pueda hacer un camino de santidad. Le hizo entender el Evangelio de Jesucristo. Le hizo entender la propuesta de Jesús. Le hizo entender esta novedad de vida que le estaba ofreciendo Dios. Y así San Agustín, tan atento y procurando entender lo que le decía San Ambrosio en sus discursos, queridos niños, entonces allí San Agustín dijo, sí, aquí Dios me está hablando, aquí yo quiero entender y quiero saber qué me está pidiendo Dios, qué me está pidiendo Jesucito para que yo también pueda ser bueno y para que yo también pueda ser un buen cristiano. Y así comienza a convencerse. Recuerden que San Agustín todavía estaba un poco con una vida más o menos desordenada, queridos niños. No es que ya él había hecho todo y ya era un buen cristiano. Poco a poco se fue convirtiendo, poco a poco fue entendiendo y sobre todo escuchando a San Ambrosio, quien lo había recibido en la ciudad de Milán. Y ahora atención, queridos niños, porque viene la tercera preguntita. ¿Quién trató de convertirle a San Agustín, queridos niños? Santa Mónica trataba de convertirle a través de la oración, lo había seguido hasta Milán y quería que se casara con la madre de Adeodato. Su madre, muy bien, su mamita trató de convertirle, como siempre toda mamá quiere lo mejor para su propio hijo. Por eso, queridos niños, tenemos que estar siempre atentos. Santa Mónica, incluso Santa Mónica, que era una cristiana convertida y por eso es santa también, queridos niños. Tanto rezó por su hijo para que se convirtiese. Y así también, queridos niños, nuestras mamitas, nosotros tenemos que escucharle a nuestras mamitas lo que nos dicen y siempre quieren lo mejor para nosotros, nuestras mamás. Santa Mónica trató de convertirlo, incluso le dijo, bueno, mi hijo, ya no tenés que vivir así, tenés que tener una vida ordenada, andá, casate con la mamá de tu hijo, Adeodato. Pero después, al final, esta mujer, la mamá de su hijo también, decide irse al África, le deja a su hijo Adeodato entonces con él y luego se marcha. Pero lo importante, queridos niños, es que después San Agustín, escuchando a su mamita, comienza a tener una vida ordenada. Comienza a escuchar y a mirar y a entender qué es lo que Dios le estaba pidiendo. Y así entonces hace el camino de su fe. Así hace entonces el camino que Dios le estaba ofreciendo y le estaba pidiendo. Queridos chicos, esto es lo importante y esto es lo esencial. Esto es lo que verdaderamente entonces nosotros también tenemos que procurar vivir, queridos chicos. Es la fuerza, es la vida, es el entusiasmo entonces de tenerle a Jesús en nuestra vida. Pero ¿quién nos transmite ese entusiasmo y esa vida de Dios? Nuestras mamás, nuestras mamitas. Así como Santa Mónica le transmitió y le hizo vivir y quería que se convirtiera y que viviera de acuerdo a lo que Dios nos pide en su palabra, de acuerdo a lo que Dios nos pide en la Biblia. Queridos niños,
Vamos a procurar entonces siempre ser obedientes y escuchar a mamita, escuchar a papito, escuchar en nuestra familia las cosas lindas que tenemos que poner en práctica. Y ahora, queridos niños, como siempre, nosotros le agradecemos a Jesucito que nos ama mucho. Y vamos a terminar nuestra catequesis del día de hoy poniendo nuestras manitos juntas. Y le vamos a invocar a nuestra mamita que siempre nos auxilia en nuestra vida. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Jesucito descienda sobre cada uno de ustedes. Y también pedimos la intercesión de San Agustín para nuestra vida. Y también vamos a pedir la intercesión de Santa Mónica, esta mamita que le ayudó a su hijo a convertirse. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.